de los medios públicos y privados, que bien se siente el retorno a la normalidad democrática, ¿no? Siete de la mañana con 11 minutos. A propósito, los colegas Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco acá de La Posta hacen un resumen muy sucinto de la intervención del presidente ayer y dicen en su sección, el top, que lo van a compartir para que nos ahorren 90 minutos de haber estado viendo al presidente. En todo caso, dice lo bueno, lo malo y lo feo. Moreno promete que el nuevo Consejo de Participación no será de amigos ni militantes. Otra cosa, Ecuador va a honrar su deuda astronómica, que ya situó en 69 mil millones de dólares. Es la nueva cifra que ha situado el presidente de la República a la deuda del Estado, tanto externa como interna. El gobierno dispondrá una auditoría al IES. La refinería del Pacífico dejará de ser un terreno aplanado para jugar vóley, eso digo yo, y será una refinería. Y la prensa vuelve a Carondelet. El presidente vuelve a responder. Lo malo, dice La Posta, el presidente dejó en libertad a la canciller para que hiciera el papelón de Assange. Fue idea de ella, dice, ¿no? Como que se lavó las manos. Dice también La Posta, no hay luces de reducir el endeudamiento. No hubo claridad sobre la necesidad de un TLC, aunque tampoco cerró la puerta, y lo que decíamos, la deuda se fija ya en 69 mil millones de dólares. Y lo feo, ante Janine Nostroza, Stephanie Spin, lo feo siempre será el presidente y el otro entrevistador, Eduardo Calife. Pero hubo más. Lenin defendió a Richard Espinosa y su destitución, y el presidente ya no promete 1 millón de empleos, sino 500.000 empleos. Muy buenos días al concejal Sergio Garnica, gracias por estar con nosotros. ¿Vio al presidente anoche? ¿Cómo lo vio? Tuve que ver parcialmente, estuve paralelamente a una reunión. Buenos días, Juan Carlos, Verónica, un saludo a todos los amables oyentes y televidentes. Me parece muy importante el momento histórico que estamos viviendo. Esperemos que las expectativas generadas con este referéndum y consulta vayan más allá. Luego del 4 de febrero vendrá otra cara de todos los ecuatorianos. Esperemos que lo que se manifestaba sobre la integración del Consejo de Participación Ciudadana sean los mejores hombres, las mejores mujeres con transparencia, honestidad, y que vayan a nombrar a su vez a diferentes autoridades transitorias para mejorar sobre todo la confianza del ciudadano al Estado ecuatoriano, al gobernante, que es algo muy indispensable, ya que quede a un lado la prepotencia, que quede a un lado el palanqueo en diferentes temas, y ojalá, es un tema de esperanza que tenemos todos los ecuatorianos, de que mejore sustancialmente la gobernabilidad. Sergio Garnica es uno de los concejales del Consejo Metropolitano, uno de los, diría yo, más destacados voceros de este consejo, aunque a título personal, obviamente. Gracias. Y hay algunos temas, obviamente, que todavía siguen preocupando a los habitantes de esa capital y que de alguna manera no se ven todavía resueltos. ¿No es cierto? Uno de ellos, digamos, ya después va a entrar en el tema de las disputas políticas dentro del Consejo, pero creo que uno de los temas centrales sigue siendo esta sobrevaloración o nueva valoración de los predios, que ha generado una serie de protestas y también una especie de rectificación. Pero ¿cómo le ve usted? Hay algunos temas que todavía no quedan claros en el municipio. Sí, hay que informar a la ciudadanía varios aspectos. Nosotros hemos aprobado en el Consejo 3 cuerpos normativos en el mes de diciembre. Uno, la revalorización del suelo urbano y rural. Otro, el incremento del impuesto predial, y otro, la contribución especial por mejora, sobre todo para responder a un crédito que es la Ruta Viva, sobre todo lo que se invirtió en la Ruta Viva. Esta obra fue o es considerada, de acuerdo al COTAD, como una obra de carácter distrital, y siendo así corresponde pagar el 100% de los habitantes. Ahí hemos debatido a profundidad. Ustedes recuerden, hace unos 6 meses yo generé una polémica porque yo exigía que se imponga hoy un peaje para que quienes usamos esa vía seamos los que paguemos directamente por el uso y el desgaste que sufre la vía. Lamentablemente no hubo eco en ese sentido y tendremos que acogernos a esta disposición de pagar el 100%. Yo debo decir que la revalorización del suelo urbano y rural, esto es un tema que está establecido de manera expresa en el COTAD para que se haga una revisión cada 2 años. Es decir, nosotros ya lo hicimos en el 2015. La diferencia es que en el 2015 hubo una revalorización
revalorización, pero no hubo un incremento de impuesto predial, tal y cual está sucediendo en este momento en Guayaquil. En Guayaquil ha habido una revalorización igual del suelo urbano y rural, de acuerdo a lo que exige el COTAD, pero no hubo incremento. En esta ocasión, dada la situación que se está evidenciando a nivel económico al interior de la municipalidad, es iniciativa del alcalde que se incorpore precisamente el otro cuerpo normativo del incremento del impuesto predial. Hasta ahí, nosotros como concejales estuvimos, o quienes apoyaron sobre todo el tema del incremento del impuesto predial, había un tema de racionalidad, de cierta racionalidad en el incremento. Veamos, por ejemplo, hay casos que el precio del suelo, por ejemplo, en Pinta, en Tababela, está en el catastro, estuvo a 0,20 centavos el metro cuadrado, cuando en la realidad está 25, 30, 50 dólares el metro cuadrado. Entonces, ¿Cómo llegan a esa realidad? ¿Sobre estudios de mercado hacen una evaluación o van y preguntan? ¿Cómo se hace esta valoración? Hay AIVAs en lo urbano y lo rural, que son los márgenes de valoración urbano y rural que existen en el distrito metropolitano. ¿Cómo se llega a esto? Primero, obviamente el mercado impone determinado valor. ¿Bajo qué parámetros? La dotación de servicios básicos, cómo está servido en temas de vialidad, si es que es suelo urbano o rural, y qué es lo que ha generado crecimiento en este sector. También el PUOS, el plan de uso y ocupación del suelo, también juega su papel sobre los lotes mínimos. No es lo mismo, por ejemplo, en zona de protección ecológica, la valoración del suelo, como en zona urbana. No es lo mismo un lote que el lote mínimo es de 50,000, 25,000 el lote mínimo, a uno que es de 200, 500, 1,500 del lote mínimo. Entonces, todos estos parámetros se analizan. Lo que sí hay que reconocer, y lo ha hecho un reconocimiento expreso y público el alcalde, que hubo un error, y ese error va a ser corregido en teoría hasta el 8 de febrero, analizando más o menos el 85% de todos los predios que existen en el distrito metropolitano. ¿En qué consiste el error? Esos errores lamentablemente son negligencias administrativas. ¿En qué sentido? Que no tomaron la prolijidad necesaria para que la valoración sea impecable, tal como fue el espíritu que aprobó el Consejo Metropolitano. Más o menos los valores de incremento en impuesto predial iban en razón de un 15 a 25%, no como ahora hay al 500%, al 600%. Esto es una distorsión. Hasta datos hasta el 1000%. Sí, eso es terrible, eso es inconcebible, no se puede dar, eso es inaceptable. Ahora, porque se dio, o sea, porque una valoración se hizo de acuerdo a una simulación, supongo. Hay un cruce, es lamentable. Mire, o sea, no se plantea desde la realidad, sino desde la simulación, ¿cierto? ¿Es así? Bueno, no, es que la simulación también va con la realidad. Se entiende que el personal de avalúos y catastros hace recorridos in situ con la Secretaría de Territorio y todas las entidades competentes para precisamente valorar. Tome en cuenta que esta valoración adicionalmente viene por otros factores también exógenos al municipio. Cuando uno quiere aplicar a un crédito hipotecario, ahí intervienen también peritos desde la parte privada de la banca privada y también de la banca pública, hablemos del BIES. Entonces, cuando nosotros la semana anterior yo pedí la comparecencia del director de catastros, del director tributario y del secretario de Territorio para que nos expliquen el por qué se da esa distorsión. Esa distorsión genera incomodidad, molestia al ciudadano, como no puede ser de otra manera, y lo que estamos a la espera es que en realidad revisen el catastro, revisen los avalúos para evitar estos contratiempos a los ciudadanos. Ahora, esto de alguna manera genera, o como usted ha dicho, ha generado una serie de protestas, de molestias legítimas, pero también la respuesta desde el municipio ha sido, se hará una revisión de las, es decir, no todos, el 85% que usted dice que ha habido errores van a poder ser de nuevo valorizados, porque ni el tiempo les alcanza ni la metodología. Es decir, no sé cómo le ve usted, es decir, son 700,000 viviendas. Estamos hablando de un 85%, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. O sea, calculemos unas 550,000 viviendas. ¿A qué tiempo van a revalorizar eso? Esa fue mi pregunta que hice a la parte técnica y dijeron que de acuerdo a todas las herramientas informáticas que sí lo podían realizar. Y yo les recomendé que no solo nos guiemos en el tema informático, porque se evidencia que no hubo un cruce adecuado de información entre avalúos y la dirección tributaria y se genera esa distorsión. Insisto, hay personas que dicen, bueno, a mí me ha subido el 10%, me ha subido el 20%, no tengo problema porque es una evolución. Siempre el avalúo históricamente ha sido menor, el avalúo del municipio al avalúo comercial.
Ahora, el avalúo tenía que haber hecho desde el 2010, ¿no? Pero no se hizo finalmente. No, sí lo hemos hecho, por eso yo refería. En el 2015 es que el cotado obliga que cada bienio nosotros revaloricemos, no dice revisemos, revaloricemos el suelo urbano y rural. Esto porque en todo el territorio ecuatoriano siempre se ha evidenciado que el valor que consta en avalúos de las municipalidades es muy inferior al valor comercial. La idea es siempre aproximarse al valor comercial, y esto es un sentido de justicia. Ahora, cuando ustedes aprobaron esta, porque sabían, de todas maneras, aunque después dijeron que se había dado un error grave, pero cuando aceptaron la revalorización, no sé, como parte de la ley y todo esto, no se pusieron a pensar que esta ciudad está en crisis, o sea, que el país está en crisis, que la construcción ha caído de una manera formidable, y que de alguna manera un impuesto más, o sea, crecer en los impuestos y crecer en los egresos que tienen que ser los ciudadanos comunes al municipio, les iba a impactar. Por supuesto, pero mire, Juan Carlos, nosotros, insisto, en el 2015 correspondió revisar la revalorización, lo hicimos, pero cero incremento de impuesto predial, porque eso es un tema de política del Ejecutivo, tal como, insisto, Guayaquil lo está realizando en este momento. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? Que el alcalde consideró que sí requiere de algún rubro adicional por concepto de cobro de impuesto predial, y propone este proyecto de ordenanza de incremento de impuesto predial, más la revalorización, más la contribución especial por mejora. Obviamente tiende a inflar precisamente los montos que tiene que pagar el ciudadano anualmente. Y sumado a esto, la negligencia en la no revisión adecuada, el cruce de información entre avalúos y tributario, genera esta distorsión que es inconcebible, y en eso me ratifico. Por eso es que nosotros estamos fiscalizando, hemos arrancado en la Comisión de Uso del Suelo una fiscalización, me ofrecieron para la semana anterior entregar información, hasta la fecha no me han entregado, el día de hoy voy a hacer una insistencia, porque aquí está precisamente el tema de cómo se maneja los datos, cómo se cruza la información entre avalúos y catastros y la dirección tributaria para evitar estas distorsiones. Yo les dije, si es que no van a poder hasta el 8 de febrero, nosotros también podremos tomar otro tipo de medidas. Una de ellas puede ser hasta en el ámbito jurisdiccional, pero no podemos permitir que se afecte en esas cantidades, con esa irracionalidad, con esas desproporciones a los ciudadanos. ¿Qué medidas podría tomar el Consejo si es que no le paran zona, perdón la expresión, en el municipio, en la burocracia municipal? Bueno, ahí tenemos varios caminos. Primero, discutía yo con el procurador metropolitano, en el sentido de que es una ordenanza que puede ser revisada solamente una vez porque rige para un año fiscal, pero asimismo yo estoy sobreponiendo lo que está establecido en la Constitución, son derechos de las personas frente a la vulneración de los mismos, ejercer acciones jurisdiccionales constitucionales. Entonces esperemos no llegar a eso, y que sin ningún inconveniente hayan trabajado lo que corresponde. Si es que es 24 horas al día, 7 días a la semana, eso es problema en la parte administrativa, pero deben dar un resultado satisfactorio ya el 9 de febrero con la revisión de todos los avalúos en el Distrito Metropolitano. Concejal, usted había mencionado hace unos días en una entrevista para Diario El Comercio que el tema de fondo es la revisión de estos valores, pero que su aplicación es una cuestión de forma que debería estar clara para que no se incurra en esta arrogación de competencias. ¿A qué se refería con eso? Y también qué pueden esperar los ciudadanos respecto al pago de este impuesto, que en muchos casos, como mencionaba Juan Carlos, se ha dado entre un aumento de 500, 1000%, y que ahí no se sabe qué hacer, ¿no? Lo que me refería a la arrogación de competencias en la nota de prensa es que obviamente el alcalde, frente al problema evidente que surgió con las distorsiones y esa desproporción en el incremento del impuesto predial, él por su cuenta ofrece rectificar los valores. Entonces yo les hice tomar en cuenta a su vez al procurador y a todos los técnicos que tienen un margen que la ley le otorga al alcalde de revisión de hasta el 30%. ¿Qué va a pasar si es que tiene que revisar más allá del 30%? Entonces ahí tiene que entrar el Consejo Metropolitano para subsanar este tipo de errores lamentables que se generan desde la parte administrativa. A eso me refería con el tema de la arrogación. Una cosa es lo que... ¿y por qué surge el tema de la arrogación? Porque esto deviene de un cuerpo normativo aprobado por el legislador. No es de entera responsabilidad para la reforma, digo, de la parte administrativa, pero sí es de entera responsabilidad de la parte administrativa el corregir este tipo de errores que lamentablemente han generado estas distorsiones. Concejal, en función del servicio que se debe tanto concejales como funcionarios al ciudadano, al contribuyente, y si están ustedes vigilando este proceso de revalorización, ¿qué pasa si es que los ciudadanos no son atendidos? ¿A quién acuden? ¿Cómo hacen?
En este momento en la página web de la municipalidad hay un formulario para las revisiones y quejas, entonces eso es abierto para todos los ciudadanos. Ahí quienes hagan su revisión en los fichas catastrales van a darse cuenta el incremento de la valoración o del revalúo y cuánto es lo que deben terminar pagando por impuesto predial, en donde están varios rubros, donde está bomberos, donde está contribución especial por mejoras, etcétera. Entonces tienen esa posibilidad de generar ese reclamo. Si es que al final, por eso yo estoy sometido a los plazos que el alcalde ha impuesto hasta el 8 de febrero, si es que al final vemos que hay algún tipo de situación que no ha mejorado o que no ha sido satisfactoria de los ciudadanos, ahí veremos la mejor propuesta que estamos trabajando en la Comisión de Uso de Suelo para que el Consejo haga un pronunciamiento público y ojalá ver de qué manera se puede corregir ya en el ámbito legislativo una situación que se genera desde el ámbito administrativo. Claro, estoy viendo la página web www.quito.gov.es. Repito, www.quito.gov.es. Ahí aparece, paga tus impuestos y consulta tu valor de impuesto y nada más, no dice. A lo que se van a esos links, ahí dice, le sale un formulario para poder posibilitar un reclamo. Ya, debería ponerlo en front page. Sí. O sea, deberían poner la página web y decir, si usted tiene un reclamo, haga clic aquí y la gente no tenga que ir a buscar el formulario en el último, ¿no? Y aquí hay que decir a los ciudadanos, por ejemplo, hay departamentos que determinadas personas han comprado en 120,000. El avalúo anterior era de 55,000, ahora el avalúo es de unos 80-90,000. Es un margen que se va acercando a la realidad y que eso le va precisamente a dar la valorización justa que tiene un predio en el distrito metropolitano, porque hay personas que quieren seguir pagando lo mismo, sea por terreno sin construir y ya tienen propiedades construidas, sea porque también un tema muy importante es las construcciones informales, pero la idea es que tengamos una cultura tributaria adecuada, real, obviamente sin este tipo de distorsiones. Las distorsiones y estos exabruptos que se han dado por la mala aplicación de las fórmulas o del mal cruce de información del banco de datos de catastros contributarios es lo que ha generado estas molestias legítimas a las cuales yo me sumo como concejal y como ciudadano frente a un incremento irracional que va desde 500, 600 hasta el 1000% que se han detectado. A mí me asusta realmente el tema también de contribución para mejoras especiales y el argumento sobre la ruta viva. Sí, eso es lamentable. Juan Carlos, si me permite. Cuando nosotros empezamos este periodo, se inauguró la ruta viva. Inmediatamente lo que yo recomendé es que se ponga el peaje para que ya vaya, no solo para el mantenimiento, sino para pagar y honrar la deuda. Lamentablemente no se hizo caso. Activé este tema hace unos 6 meses y se generó una serie de situaciones al interior de la municipalidad, desmentidos que no iba a haber, porque obviamente mucha gente ya no quiere que se pague, dice, ¿para qué vamos a poner un peaje si ya no se lo puso al inicio? Entonces, el haber actuado extemporáneamente frente a tomar una decisión que correspondía en un momento determinado, va generando este tipo de situaciones. Y súmele usted, Juan Carlos y Verónica, estamos ya en un año electoral, y todo lo que vaya a acontecer de determinados actores políticos va a ser sobredimensionado precisamente para generar desgaste a determinadas personas y tratar de sacar algún tipo de rédito político, pero hay que ir asumiendo. Esto es consecuencia de haber actuado extemporáneamente frente a la incorporación de un peaje. Si hubiéramos tenido ya el peaje, podíamos inclusive caer en la misma contribución especial, pero mejoras, pero no a los valores actuales, sino a valores mínimos que no se sientan a la ciudadanía. ¿No hay otra alternativa que no sean los peajes? Porque mire, de todas maneras, independientemente de que sea malo o bueno un peaje, o que ayude a financiar el mantenimiento de una obra, el peaje termina afectando la movilidad, quiera que no. Es decir, deja de ser ya ruta rápida para convertirse en una ruta donde te toca parar a pagar peaje, se arme trancón. Ejemplo, la vía al Valle de los Chillos, la General Rumiñahui, es un caos. Cuando el exalcalde Barrera, para querer ganar las elecciones, quitó el peaje, eso se resolvió rápidamente, la gente era feliz porque no tenía, el problema era el tránsito, el trancón que se arma. Y lo mismo en la vía de Cumbayá, sí, que es otro
otro problema. No hay otra alternativa realmente, porque además tener peaje en medio de la ciudad, finalmente es eso, ¿no? Sí. Tener peajes en medio de la ciudad también afecta absolutamente su movilidad. Hay que ir de la mano de la tecnología. Primero, ¿por qué el peaje, Juan Carlos? Porque en justicia hemos oído, quienes recorremos territorio, hay personas que ni siquiera tienen vehículo y tienen que pagar por la ruta viva. Si yo cómo pago por una vía que ni siquiera uso, muchos ni conocen hasta ahora la ruta viva. Además, irían eventualmente alguna vez. Ya lo dijimos aquí, pero una nota también de la República.es que dirige Carlos Gijón señalaba que la ruta viva ya requiere pavimentación. Oiga, y no han tenido ni siquiera 4 años. Así es. O sea, ¿cómo es posible que se dañe el pavimento en una ruta que es nueva, no? Ya, y no solo eso. Una vía, mire usted, todas las vías que tienen peaje, las que son concesionadas, son bien mantenidas. Y eso es un tema que tampoco hay que negar. ¿Cuál es la fórmula para evitar los contratiempos de Guayasamín y de la General Rumiñahui? Es no poner las cabinas de cobro de peaje, sino el telepeaje. Ajá. Ya, entonces, ¿qué es lo que se propuso? Y había un estudio, que cada kilómetro exista uno de los 7 puntos a lo largo de la ruta viva, 15 kilómetros, 7 puntos para que generen lectores y de esa manera cobren directamente a la matrícula con los TAG. ¿Cuál era el tema? Obviamente el primer lector cobra lo proporcional, el segundo lector igual a lo proporcional de los kilómetros recorridos, y así se va generando un tema de mayor justicia, de tal suerte que quien usa la vía completa cobraba alrededor, o tendría que pagar, de acuerdo al estudio, entre 75 centavos a $1, ¿ya? Eso me parece lo más adecuado y lo más justo, porque quienes desgastan la vía son los vehículos que usan. Los pesados, básicamente. Y los pesados tienen su tarifa, obviamente, especial. Entonces, sí hay cómo. El problema, Juan Carlos, es que se dejan estos temas al último, se hacen sobresaltos, sobre sustos, se hace sobre reacciones, se hace sobre acción y reacción con la ciudadanía. Si lo hubiera tomado oportunamente todas estas acciones, no estaríamos en este problema. Imagínense que para el mantenimiento de la ruta viva se requiere entre 4 y 7 millones de dólares anuales. ¿Y quién está poniendo? Del mismo presupuesto municipal. Además de que tenemos que pagar ahora la contribución especial por mejoras para honrar la deuda, tenemos que poner un rubro adicional para el mantenimiento. Oiga, y cuando nos toque honrar la deuda del metro de Quito, ¿cuánto nos va a tocar pagar? Terrible. Yo he dicho. Me pongo a pensar, por 300 millones de dólares subió casi al triple la contribución por mejoras. Por 3.000 millones de dólares, ¿cuánto nos va a tocar pagar a los quiteños? Así es, y ahí no solo pagamos los quiteños, sino los ecuatorianos. Toma en cuenta que hay una participación del Estado de 750 millones a nivel nacional. Y ahí el tema no solo es de eso. Y yo he venido advirtiendo, yo voté en contra del endeudamiento adicional por una serie de circunstancias que motivaron inclusive que me separe del bloque Suma Vive en el 2015, del alcalde en concreto. Y otro tema que hay que generar un análisis sin que esto sea alarma a la ciudadanía, pero sensatamente, y sobre todo ya que estamos en un proceso electoral, a quienes pretendan ser candidatos a la alcaldía, hay que analizar a fondo qué va a ocurrir con la tarifa del pasaje del metro. ¿Qué va a ocurrir? Porque una cosa es del estudio. Yo denuncié en un momento determinado que el metro estuvo condicionado a que funcione una vez que se levante todo el sistema trolebús desde el Ejido hacia el norte. ¿Para qué? Para obligar a que las personas utilicen el metro. Es decir, de una expectativa de 400,000 pasajeros diarios, hoy por hoy, si el día de hoy funcionara el metro, estaríamos en unos 220,000. ¿Quién va a subsidiar la diferencia? Son temas profundos. ¿Por qué conozco esto? Porque desde el primer día, desde antes de campaña, me dediqué a estudiar y a fiscalizar. Yo debo agradecer públicamente, 5 colegios de profesionales están conmigo fiscalizando estos temas. Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Economistas, Colegio de Arquitectos, la Cámara de Industria y la Construcción, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, quienes con su contingente profesional y su experticia han ayudado a la mesa de fiscalización que presido para ir evidenciando una serie de temas que ya la Contraloría nos dio la razón. Hay una serie de situaciones que van a tener que responder frente a los estudios precontractuales, contractuales y lo que venga frente a lo que se ha mencionado con el proyecto Metro de Quito. Estamos con el concejal Sergio Garnica, concejal ahora independiente. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Para terminar, concejal, ¿cómo ve usted el tema de la gobernabilidad en el municipio de Quito? Hoy acaba, digamos, había una intención de algunas organizaciones de pedir, ¿no es cierto?, o que el Consejo analice la destitución del alcalde de Quito. Eso fue negado finalmente en la Comisión de Mesa, no dio paso. Se
Sin embargo, hay un problema, obviamente, de credibilidad, de falta de hay una crisis permanente, se ve en el municipio, se ve que hay, muchos lo han acusado de falta de liderazgo del alcalde Mauricio Rodas. ¿Cómo ve usted este periodo final, quizá? Lo que estamos viviendo, Juan Carlos, es producto de una serie de hechos que se han venido dando desde el inicio de la gestión. No se ha actuado con diligencia, el equipo que le rodea al alcalde, determinados funcionarios no han hecho y no se han puesto la camiseta de la ciudad, no han hecho lo que corresponde. Mire usted, vernos abocados a varios problemas que a la ciudadanía obviamente molesta y fastidia, como fue la crisis que se evidenció con mayor grado en el mes de diciembre sobre la recolección de basura, lo que aconteció en el Troje, donde hubo una serie de situaciones, inclusive un fallecido y 600.000 personas sin el líquido vital. En fin, estos temas se dan precisamente porque hay funcionarios que no tienen la suficiente experiencia en el manejo de la cosa pública. Pueden tener un currículo excelente, pueden haber sido los mejores egresados estudiantes, pero aquí hay que combinar entre el perfil profesional y la experiencia. A mí me parece saludable, esperemos que ya en el corto tiempo que queda para entregar este mandato, el alcalde siga oxigenando su gabinete y ponga a las mejores personas, hombres y mujeres con experiencia profesional. Caso contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene la oportunidad el alcalde de, en este corto tiempo que queda, de dar un giro a la administración municipal para precisamente dejar enrumbada la ciudad. Ya se ha dado una serie de temas que precisamente generan los pedidos de remoción que están establecidos en la ley, y eso es lo que la semana anterior se evidenció en el Consejo. Hubo pedidos por omisión o por no haber hecho caso de determinadas resoluciones u ordenanzas que expide el Consejo Metropolitano. Entonces, a mí me parece que el alcalde debe de generar un sacudón final para que enrumbe precisamente la gestión en este último año que le queda, y de esa manera el ciudadano esté tranquilo. El ciudadano sí ya tiene desconfianza, y eso es evidente, ya tiene desconfianza con tantas cosas que ha pasado, y eso es uno de los papeles fundamentales que le corresponde al alcalde, que le corresponde al consejo, recuperar la confianza al ciudadano. Uno de los retos para la próxima administración tiene que ver no solo con tener un gabinete y de gerentes que puedan responder, sino el tema de la burocracia municipal. Para muchos expertos y gente usuarios es no solo una burocracia desproporcionada, sino además indolente. Sí. Frente a las necesidades de la gente, el maltrato, mucha gente que queda de mucho maltrato de parte de funcionarios municipales hacia el usuario, al contribuyente, que es el que finalmente paga sus salarios, ¿no es cierto? Yes. ¿Cómo ustedes están vigilando eso? ¿Qué se hace al respecto? Mire, sin querer lavarnos las manos, nosotros como concejales estamos en el ámbito de fiscalización y de legislación. En el ámbito de legislación hemos propiciado cuerpos normativos precisamente que vayan a mejorar y generen una administración pública eficiente, que es lo que necesita el ciudadano. Pero ¿qué es lo que pasa? Si determinados funcionarios, jefes, hablemos directores, secretarios, gerentes, no hacen las cosas correctamente, ¿qué pueden o qué podemos exigir a quienes están bajo su cargo, bajo su mando? Entonces es importante que la cabeza tenga absoluta claridad donde el liderazgo y de manejar la cosa pública con eficacia y eficiencia, y de esa manera va a ir mejorando. Pero si es que vemos que, por ejemplo, en Emaceo, ¿qué aconteció? Mientras estábamos en crisis, un compañero concejal denunció que fue a las instalaciones y encontró jugando fútbol, jugando vóley, no había quien atienda. Eso no puede darse. Pero si la misma cabeza está mal, ¿qué esperamos del resto del cuerpo, no? Entonces, es el momento para que se genere precisamente todo este tipo de reflexiones. Al interior tenemos varias herramientas administrativas que el alcalde, como jefe de la parte ejecutiva, debe asumir. Llamar a reflexiones, llamar a hacer autocríticas internas, de modo de que se genere un cambio de actitud. El ciudadano no tiene por qué pagar. El funcionario, el servidor público debe entender que nuestro principal y único jefe es el ciudadano. Nosotros nos debemos a los ciudadanos, nosotros estamos ahí para satisfacer y para brindar mejores días a los ciudadanos, con una gestión eficiente, con una gestión eficaz. Pero si la gestión no es satisfactoria, obviamente el ciudadano tiene todo su legítimo derecho en protestar, en manifestarse y expresar precisamente todas sus insatisfacciones. Estamos con el concejal Sergio Garnica. Quizá para volver al tema de la revalorización y una pregunta final, Sergio.
En una ordenanza del 29 de diciembre del 2014 del Consejo Metropolitano consta que en caso de presentarse reclamos referente a la revalorización, comillas, debido a la obsolescencia de la plataforma informática, se encuentran pendientes de ejecución resoluciones que atienden los reclamos presentados por los contribuyentes respecto de los ejercicios fiscales anteriores, las cuales disponen modificar obligaciones tributarias prediales. Fíjese que ya en el 2014 el Consejo tenía claro que había este problema de la plataforma informática. Cuando ustedes aprobaron esta nueva resolución, ¿no tenían conocimiento de esto? Mire, porque finalmente los errores pueden atribuirse a esa obsolescencia. Sí, yo he sido absolutamente claro. Aquí hay que ir asumiendo las cosas y en este caso el Ejecutivo, la parte administrativa, los funcionarios deben asumir su parte. Cuando hablaban en esas fechas sobre la deficiencia en la plataforma tecnológica, nos hicieron entender que iban a mejorar, que hubo un proceso inclusive de incorporación de tecnología para superar el tema. A estas alturas, ya estamos a un año de salir, no tiene ningún sentido seguir culpando las cosas de la administración anterior. Si hubo, como en efecto se detectó en determinados temas, cosas que desde el punto de vista técnico o de aplicación estuvieron mal, hubo la oportunidad de corregir. Pero mire usted, y ahí yo debo decir, cuando era parte del bloque como representante de la Alianza Suma Vive, yo le pedí al alcalde que nos dé los resultados de las mesas de transición entre la alcaldía anterior y él, para ver qué podíamos nosotros corregir, porque hay que corregir, lo más sensato es corregir antes que señalar, y no hubo nada. Entonces, si no hubo ese trabajo de evidenciar cómo es el tema de la plataforma obsoleta, nosotros cómo podemos ayudar, porque esto es exclusiva responsabilidad del alcalde, no es de los concejales. A nosotros nos venden una idea de que ya se ha mejorado, que están haciendo determinadas cosas. Yo pedí inclusive un examen a la Contraloría sobre un proceso del catastro en todo el distrito metropolitano, porque hubo deficiencias. En teoría hay hablemos en términos jurídicos, una presunción de que el levantamiento de toda la información del catastro se hizo solamente con fotos satelitales, sin saber la verdadera superficie, si era de una planta o dos plantas, porque usted no ve de cuántos. Hasta ahora no tengo resultados de ese tema. Eso pedimos precisamente en el 2015 para un poco sumar a todo. Pero hasta ahora, 2 años, no tenemos. Bueno, eso está en la Contraloría. Esperemos que la Contraloría ya saque sus informes, porque es la autoridad competente para aquello. Pero mire, fueron una serie de hechos que se dan de esta naturaleza. Pero a estas alturas, querer culpar a la administración anterior cuando no se hizo, hablemos si se quiere, una acusación oportuna. Todo viene en la oportunidad. Es importantísimo tener que en el manejo de la cosa pública la oportunidad en todo, la oportunidad en el actuar, la oportunidad en las decisiones, la oportunidad en los cambios es fundamental. Ya cuando se quiere actuar extemporáneamente o por una válvula de salida se quiere acusar a las administraciones anteriores sobre determinado tema, ya no, la gente ya no cree, y ahí es lo que se pierde credibilidad. Es una pena, la institución municipal está venida menos, está desgastada, y uno de los deberes del alcalde y del consejo es, cada uno en su rol, ¿no? Él en su rol administrativo, nosotros en el rol legislativo, seguir recuperando la confianza. Y hay que decir también, nosotros como concejales hemos dado todo el apoyo al alcalde. Mire usted, nos dijo, queremos hacer la solución Guayasamín, apoyamos con la ordenanza. Queremos hacer Quito Cable, apoyamos con la ordenanza. Estos 2 ejemplos pongo brevemente, porque ¿qué pasó? Del legislativo se dio todo el apoyo, pero ya en la parte administrativa, ¿qué ocurrió? Proyectos que tienen una serie de cuestionamientos, al menos el tema de Guayasamín, no sabemos cuál va a ser el desenlace, en donde está una serie de situaciones todavía totalmente oscuras. Entonces, por parte del legislativo hemos dado lo que ha pedido el Ejecutivo, pero ahí el Ejecutivo, insisto, debe rodearse de los mejores hombres y mujeres para que no le hagan quedar mal, para que no queden mal con la ciudad y para que la ciudad no tenga que pagar este tipo de errores. Ha sido el concejal Sergio Garnica del Consejo Metropolitano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Bienvenido siempre. Volvemos luego del corte.